Millonario encuentra mendigas gemelas idénticas a su esposa en la calle y las deja vivir en su sótano sin que ella lo sepa. El semáforo cambió a rojo justo cuando Eduardo Montero se disponía a cruzar la intersección bajo el viaducto de la avenida Reforma. Sus dedos tamborileaban impacientes sobre el volante de su Mercedes último modelo, mientras observaba distraídamente el grafiti recién pintado en las columnas de concreto. La rutina matutina del tráfico entre su oficina y la mansión en Las Lomas se había convertido en un momento de reflexión involuntaria, un espacio donde sus pensamientos vagaban libremente entre reuniones pendientes y números que no cuadraban. Pero esta mañana sería diferente. Algo captó su atención en la esquina, bajo la sombra del viaducto. Dos figuras acurrucadas compartían una delgada manta desgastada. Eduardo entrecerró los ojos, intentando distinguir mejor los rostros a través del parabrisas. Eran dos jovencitas, prácticamente idénticas, con rasgos que le resultaban inquietantemente familiares. Su corazón dio un vuelco cuando finalmente lo comprendió. Aquellas muchachas eran el vivo reflejo de Victoria, su esposa, cuando la conoció hace más de 2 décadas. Los mismos ojos almendrados, la misma forma delicada del mentón, hasta la manera en que una de ellas inclinaba ligeramente la cabeza. Era como ver una fotografía del pasado cobrar vida. El claxon del auto detrás lo devolvió a la realidad. El semáforo había cambiado a verde, pero Eduardo ya no pensaba en llegar a tiempo a su próxima reunión. Con un movimiento brusco, giró el volante y estacionó el auto en la primera oportunidad que encontró. Sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba su corbata en el espejo retrovisor, un gesto automático que realizaba cuando necesitaba recuperar el control. Se acercó a las jovencitas con paso cauteloso, como quien teme espantar a un par de palomas. Al verlo aproximarse, ellas se tensaron visiblemente, apretándose una contra la otra. Eduardo levantó las manos en señal de paz, mostrando que no representaba una amenaza. «No tengan miedo», dijo con voz suave, la misma que usaba en las negociaciones más delicadas. «Solo quiero ayudar. ¿Tienen hambre?» La más alta de las dos, que protegía a su hermana con un brazo, lo miró con una mezcla de desconfianza y desesperación. «Siempre tenemos hambre», respondió con un hilo de voz. «Me llamo Eduardo. ¿Puedo saber sus nombres?» Las hermanas intercambiaron una mirada antes de que la misma chica respondiera. «Yo soy Sara y ella es Luna». «¿Y su apellido?» Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Sara bajó la mirada antes de murmurar. «No lo sabemos. Nuestra madre nos dejó en un orfanato cuando éramos muy pequeñas. Nos escapamos hace tiempo». Eduardo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Sería posible? La coincidencia era demasiado grande para ser ignorada. Victoria nunca hablaba de su pasado antes de conocerlo, y cuando lo hacía, sus respuestas eran vagas, como si estuviera recitando líneas ensayadas de una obra de teatro. «¿Les gustaría venir conmigo?» La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera pensarla detenidamente. «Tengo una casa grande con comida caliente y camas limpias. Podrían quedarse el tiempo que necesiten». Luna, que hasta entonces había permanecido en silencio, levantó la vista. Sus ojos, idénticos a los de su hermana, brillaban con una mezcla de esperanza y temor. «¿Por qué nos ayudaría? Nadie ayuda sin pedir algo a cambio». Eduardo se agachó para estar a su nivel, ignorando las manchas que el suelo sucio dejaría en su traje italiano. «Porque veo en ustedes algo especial, algo que me recuerda a alguien que conozco. Solo les pido una cosa, que confíen en mí y que no le cuenten a nadie sobre esto, al menos por ahora». Las hermanas volvieron a mirarse, comunicándose en ese lenguaje silencioso que solo los gemelos parecen compartir. Finalmente Sara asintió. «De acuerdo, iremos con usted». Durante el trayecto a la mansión, Eduardo no podía dejar de observarlas por el espejo retrovisor. Cada gesto, cada movimiento confirmaba sus sospechas. El parecido con Victoria era demasiado preciso para ser coincidencia. Mientras conducía,
Su mente trabajaba a toda velocidad, recordando conversaciones antiguas, buscando pistas en momentos que antes parecían insignificantes. Victoria había mencionado una vez, durante una noche de confesiones posteriores a demasiadas copas de vino, que había estado internada en una clínica de descanso antes de conocerlo. En ese momento, Eduardo no le dio importancia. Ahora esa información adquiría un nuevo significado. Al llegar a la mansión, Eduardo las condujo discretamente hacia la entrada del sótano por el jardín lateral. Magdalena, el ama de llaves que llevaba más de una década trabajando para ellos, los esperaba en la puerta. Eduardo la había llamado durante el trayecto confiando en su discreción. Magdalena, estas jovencitas necesitan nuestra ayuda. Por favor, prepara el sótano para que puedan instalarse cómodamente. Y recuerda, nadie debe saber que están aquí. El ama de llaves observó a las gemelas con una expresión indescifrable antes de asentir. Sin embargo, Eduardo notó un destello de reconocimiento en sus ojos, algo que desapareció tan rápido como había aparecido. Mientras Magdalena guiaba a las chicas hacia el interior, Eduardo permaneció en el jardín, observando la ventana del dormitorio principal donde Victoria probablemente estaría preparándose para su clase de yoga. Su esposa, siempre ocupada con eventos sociales, clases y viajes, raramente pisaba esta parte de la propiedad. Era perfecto. Tendría tiempo para investigar, para confirmar sus sospechas. Porque si estaba en lo correcto, las dos adolescentes que acababa de rescatar de la calle no eran simples huérfanas. Eran el secreto más grande de Victoria. Un secreto que había permanecido oculto durante 16 años. Eduardo sacó su teléfono y canceló todas sus reuniones del día. Necesitaba pensar, planear sus siguientes movimientos, porque acababa de iniciar un juego peligroso, uno que podría destruir los cimientos de su matrimonio o revelar una verdad que cambiaría sus vidas para siempre. Los días siguientes transcurrieron en una extraña danza de secretos y medias verdades. Eduardo estableció una rutina meticulosa. Visitaba a las gemelas temprano por la mañana, antes de que Victoria despertara, y nuevamente al anochecer, después de que ella se retirara a su estudio para trabajar en su próximo libro de poesía. Sara y Luna comenzaban a adaptarse a su nuevo entorno. El sótano, que Magdalena había transformado en un espacio acogedor con camas cómodas, estantes llenos de libros y una pequeña sala de estar, se convirtió en su refugio. Eduardo les proporcionó ropa nueva, dispositivos electrónicos y todo lo que pudieran necesitar, siempre manteniendo un perfil bajo en sus compras para no levantar sospechas. Una tarde, mientras observaba a las chicas leyendo en el sofá, Eduardo notó algo que le heló la sangre. Luna llevaba puesto un collar de fantasía que había encontrado en una caja de accesorios viejos, y el gesto con el que jugaba con él, enrollándolo distraídamente alrededor de sus dedos, era idéntico al hábito nervioso de Victoria. ¿Dónde encontraste ese collar?, preguntó intentando mantener un tono casual. Luna levantó la vista de su libro. En una caja que Magdalena nos dio. Me recuerda a algo, como un sueño antiguo. Una mujer con un collar parecido que cantaba para nosotras. Sara dejó su propio libro y se acercó a su hermana. También lo recuerdo. Cantaba una canción sobre mariposas y estrellas. Eduardo contuvo la respiración. Victoria solía canturrear esa misma canción mientras trabajaba en el jardín, una melodía que decía haber aprendido de su abuela. ¿Podría ser una coincidencia más? Esa noche, después de asegurarse de que Victoria dormía profundamente, Eduardo se encerró en su despacho y comenzó a revisar documentos antiguos. Registros bancarios, fotografías, recortes de periódicos, todo lo que pudiera arrojar luz sobre el pasado de su esposa. Entre los papeles, encontró algo que llamó su atención: una factura de una clínica privada fechada 16 años atrás, justo antes de conocer a Victoria. Magdalena entró silenciosamente con una taza de café. Eduardo notó que la mujer parecía inquieta, como si quisiera decir algo pero no se atreviera. ¿Qué sucede, Magdalena? Te conozco lo suficiente para saber cuando algo te preocupa.
El ama de llaves cerró la puerta antes de hablar. Señor Eduardo, hay algo que debe saber. Antes de trabajar aquí, yo estaba empleada en la Fundación San Ángel. ¿El orfanato? Sí. Y reconocí a las niñas en cuanto las vi. Eran más pequeñas entonces, pero esos rostros son inolvidables. Magdalena hizo una pausa, como si midiera sus siguientes palabras. La señora Victoria solía visitarlas, siempre de noche, siempre a escondidas. Se quedaba observándolas dormir durante horas. La revelación golpeó a Eduardo como una descarga eléctrica. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque la señora Victoria me hizo prometerlo. Me dio dinero para guardar silencio. Mucho dinero. Magdalena sacó un sobre de su delantal. Pero esto es diferente. Ahora las niñas están aquí, y creo que merecen saber la verdad. Eduardo tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro encontró fotografías antiguas. Victoria, más joven, entrando furtivamente al orfanato. Las gemelas de pequeñas, jugando en un patio. Y lo más revelador, un recorte de periódico que hablaba sobre la misteriosa desaparición del empresario, Ricardo Fuentes, uno de los antiguos socios del padre de Victoria. Hay más, continuó Magdalena. La señora Victoria estuvo internada en la Clínica Santa María durante varios meses antes de que las niñas llegaran al orfanato. Era una institución psiquiátrica privada, muy discreta, donde las familias adineradas enviaban a sus miembros para evitar escándalos. Las piezas comenzaban a encajar, formando un rompecabezas que Eduardo no estaba seguro de querer completar. Victoria siempre había mantenido que él era su primer y único amor, que su vida antes de conocerlo había sido simple y sin acontecimientos relevantes. Pero las evidencias sugerían una historia muy diferente. «Necesito que me ayudes, Magdalena», dijo finalmente. «Necesito acceder a los registros de ese orfanato». «Eso será complicado, señor. Los registros están protegidos. Y además ¿qué? La Fundación San Ángel cerró hace años. Todos los documentos fueron trasladados a los archivos municipales». Magdalena dudó antes de continuar. «Pero conozco a alguien que todavía trabaja allí. Podría intentar conseguir información, aunque necesitaría una compensación». Eduardo entendió inmediatamente. «¿Cuánto?» 50,000 pesos deberían ser suficientes. Era un chantaje descarado, pero Eduardo no estaba en posición de negociar. Sacó su chequera y escribió la cantidad. Mientras lo hacía, no pudo evitar pensar en cómo un acto de compasión se había convertido en una investigación que amenazaba con desentrañar años de mentiras cuidadosamente construidas. En el sótano, las gemelas dormían pacíficamente, ajenas al drama que se desarrollaba sobre sus cabezas. Luna murmuraba en sueños, repitiendo fragmentos de aquella canción sobre mariposas y estrellas. Y en el dormitorio principal, Victoria se agitaba inquieta, como si incluso en sus sueños pudiera sentir que su cuidadosamente construido castillo de naipes comenzaba a tambalearse. Eduardo permaneció despierto hasta el amanecer, estudiando las fotografías y documentos, buscando conexiones. Cada nueva pieza de información generaba más preguntas que respuestas. ¿Quién era realmente Victoria? ¿Qué había sucedido con Ricardo Fuentes? Y lo más importante, ¿cómo enfrentaría a su esposa cuando finalmente descubriera toda la verdad? La mañana siguiente amaneció con una noticia inesperada. Victoria había cancelado su viaje a Nueva York para una exposición de arte. Era la primera vez en 15 años de matrimonio que modificaba sus planes de manera tan abrupta. Eduardo la observaba desde el marco de la puerta, mientras ella reorganizaba su agenda en la tablet, sentada en la terraza con una taza de té que se enfriaba lentamente. ¿Sucede algo, querida?, preguntó intentando mantener un tono casual. Victoria levantó la vista, y por un momento Eduardo vio algo diferente en sus ojos. ¿Preocupación? ¿Culpa? «Solo quiero estar más tiempo en casa», respondió ella con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Últimamente siento que algo me llama aquí». Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Habría notado algo? ¿Las provisiones extras que Magdalena compraba?
¿Los sonidos ocasionales que escapaban del sótano? Mantuvo la compostura y se acercó para besar su frente. Me alegro, te he extrañado. En el sótano, Sara y Luna habían desarrollado una rutina propia. Magdalena les había proporcionado libros de texto y materiales educativos, y las chicas dedicaban las mañanas a estudiar. Eduardo las visitaba durante sus supuestos almuerzos de negocios, fascinado por cómo cada pequeño gesto, cada expresión, reflejaba a Victoria. Esa tarde, mientras las observaba resolver problemas de matemáticas, Luna levantó la vista repentinamente. ¿Por qué nos mira así?, preguntó con una mezcla de curiosidad y suspicacia. Eduardo se sobresaltó. No esperaba una pregunta tan directa. «Me recuerdan a alguien», respondió con cautela. «¿A su esposa?», intervino Sara, dejando su lápiz sobre el cuaderno. «La hemos visto, ¿sabe? En las fotografías del periódico que Magdalena dejó aquí. Nos parecemos a ella cuando era joven». El corazón de Eduardo dio un vuelco. ¿Qué más saben sobre ella? Las gemelas intercambiaron una mirada antes de que Luna respondiera. No mucho, pero hay algo que recordamos, una melodía, un perfume, la sensación de unos brazos que nos mecían, y siempre ese collar dorado con una mariposa. El mismo que usa ella, completó Sara. Lo vimos en una foto de la revista Social. ¿Es una coincidencia? Eduardo se pasó una mano por el rostro, intentando ordenar sus pensamientos. El collar del que hablaban era una reliquia familiar que Victoria aseguraba haber heredado de su madre. Nunca se lo quitaba, excepto para dormir. ¿Qué más recuerdan de su infancia? Fragmentos, respondió Luna, como piezas de un rompecabezas que no encaja. Recuerdo una habitación con paredes amarillas, el sonido de un piano y una mujer que lloraba mientras nos abrazaba. Después, solo el orfanato. Magdalena entró en ese momento con la merienda, interrumpiendo la conversación. Su expresión era grave. «Señor Eduardo, necesito hablarle en privado». En el pequeño estudio adjunto al sótano, Magdalena cerró la puerta antes de entregar un sobre manila a Eduardo. «Mi contacto en los archivos municipales encontró esto. Son los registros originales del ingreso de las niñas al orfanato». Eduardo abrió el sobre con manos temblorosas. Los documentos estaban amarillentos por el tiempo, pero la información era clara. Las gemelas habían sido ingresadas por una trabajadora social el 15 de marzo de 2008. La madre figuraba como no identificada, pero había una anotación manuscrita en el margen. Caso relacionado con la Clínica Santa María. «Hay más», continuó Magdalena. «Mi contacto también encontró esto». Sacó una fotografía antigua de su delantal. En ella, una Victoria más joven sostenía un ramo de flores frente a la Clínica Santa María. Su vientre, aunque disimulado por un vestido holgado, mostraba signos evidentes de embarazo. ¿Cuándo fue tomada esta foto? Según la fecha al reverso, 3 meses antes del ingreso de las niñas al orfanato. Magdalena hizo una pausa. «Pero hay algo más que debe saber. La señora Victoria ha estado haciendo preguntas». Eduardo sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «¿Qué tipo de preguntas?» «Sobre movimientos inusuales en la casa, sobre por qué compramos más comida de lo normal. Y esta mañana la vi merodeando cerca de la entrada del sótano». La noticia cayó como un balde de agua fría. Victoria no era tonta. Tarde o temprano comenzaría a atar cabos. Eduardo necesitaba actuar rápido, pero con cautela. Un movimiento en falso podría desencadenar una catástrofe. «Magdalena, necesito que hagas algo más por mí», dijo finalmente. «Necesito que averigües todo lo que puedas sobre Ricardo Fuentes y su relación con la familia de Victoria». El ama de llaves palideció visiblemente. «Señor Eduardo, hay cosas del pasado que es mejor no remover. Algunas verdades pueden ser más destructivas que las mentiras». «Ya estamos muy lejos para dar marcha atrás», respondió él, guardando los documentos en su maletín. «Además, Sara y Luna merecen conocer la verdad sobre su origen». Mientras subía las escaleras hacia la casa principal, Eduardo no podía dejar de pensar en las implicaciones de sus descubrimientos. Si sus sospechas eran correctas,
Victoria no solo había ocultado la existencia de las gemelas, sino también una historia compleja que involucraba a uno de los empresarios más poderosos de México. En la terraza, Victoria seguía trabajando en su tablet, pero ahora sus ojos se desviaban ocasionalmente hacia el jardín lateral, donde se encontraba la entrada del sótano. El collar dorado con la mariposa brillaba suavemente bajo el sol de la tarde, como un testigo silencioso de secretos largamente guardados. Los siguientes días se desarrollaron en un delicado equilibrio entre normalidad aparente y tensión contenida. Victoria había comenzado a pasar más tiempo en el jardín, especialmente cerca del área que daba al sótano. Sus ojos escrutaban cada rincón, cada sombra, como si buscara respuestas en las paredes de piedra. Eduardo intentaba mantener la calma, pero cada vez era más difícil sostener la fachada. Durante el desayuno, Victoria mencionó casualmente que había escuchado ruidos extraños durante la noche. Como voces juveniles, dijo revolviendo su café con estudiada indiferencia. ¿Tú has notado algo inusual, querido? Debe ser el viento en los árboles, respondió él, ocultando su nerviosismo tras el periódico. O quizás los hijos de los vecinos. Victoria asintió lentamente, pero sus dedos jugueteaban con el collar de la mariposa, un gesto que Eduardo había aprendido a interpretar como señal de ansiedad. Es curioso, continuó ella, pero últimamente tengo sueños muy vividos. Sueño con el pasado, con lugares que creía haber olvidado. En el sótano la situación también se estaba volviendo más compleja. Sara había desarrollado una extraña fascinación por el jardín de la mansión, específicamente por el invernadero donde Victoria cultivaba sus orquídeas. Siento que he estado allí antes, confesó a Eduardo una tarde. Puedo cerrar los ojos y ver exactamente dónde está cada planta, cada maceta. Luna, por su parte, había comenzado a tararear con más frecuencia aquella melodía sobre mariposas y estrellas. Un día, mientras Eduardo las visitaba, la chica se detuvo abruptamente en medio de la canción. ¿Sabe? Acabo de recordar algo más. La mujer que nos cantaba llevaba un perfume de jazmín. Eduardo contuvo la respiración. Victoria siempre había usado ese mismo perfume, una fragancia exclusiva que mandaba traer de Francia. ¿Qué más recuerdan de ella?, preguntó, intentando mantener un tono casual. Su voz, respondió Sara, cerrando los ojos como si intentara atrapar un recuerdo. Esquivo. Era suave, melodiosa, como la de su esposa cuando la escuchamos hablar en el jardín. Magdalena entró en ese momento, interrumpiendo la conversación. Su rostro mostraba una urgencia inusual. Señor Eduardo, necesito hablarle. Ahora. En el estudio, Magdalena cerró la puerta con cuidado antes de entregar una carpeta a Eduardo. Mi contacto encontró esto en los archivos de la Clínica Santa María. Son los registros de ingreso de la señora Victoria. Los documentos revelaban una historia que Eduardo nunca había imaginado. Victoria había sido internada en la clínica durante 6 meses, oficialmente por agotamiento nervioso. Pero las notas del personal médico contaban una historia diferente. Una joven de buena familia, embarazada de gemelas, cuyo estado debía mantenerse en absoluto secreto. Hay más, continuó Magdalena, sacando un recorte de periódico amarillento. Era un artículo social que anunciaba el compromiso de Ricardo Fuentes con una heredera estadounidense. La fecha, 3 semanas antes del ingreso de Victoria a la clínica. Ricardo Fuentes, murmuró Eduardo. El socio del padre de Victoria que desapareció misteriosamente de la vida pública. No desapareció, corrigió Magdalena. Se fue a vivir a Europa después de un escándalo que fue cuidadosamente encubierto. Mi contacto encontró registros de transferencias bancarias millonarias desde sus cuentas a la familia de la señora Victoria. Las implicaciones eran abrumadoras. Victoria no solo había ocultado la existencia de las gemelas, había sido parte de un elaborado encubrimiento que involucraba a una de las familias más poderosas de México. Un ruido en el jardín interrumpió sus pensamientos. A través de 1900, la ventana,
Eduardo vio a Victoria caminando lentamente hacia el invernadero. Se detuvo frente a una orquídea particular, una especie rara que siempre había cuidado con especial atención. «Esa orquídea», dijo Magdalena en voz baja, «la señora la trajo de la clínica. Era un regalo del señor Fuentes». Victoria acariciaba los pétalos con una ternura casi dolorosa de presenciar. De repente, se giró hacia la ventana del sótano y se quedó inmóvil, como si hubiera visto algo o a alguien. Eduardo siguió su mirada y su corazón se detuvo. Sara estaba asomada a la ventana, observando el invernadero con la misma expresión absorta que Victoria solía tener cuando cuidaba sus plantas. Por un momento, madre e hija se miraron a través de la distancia, aunque Victoria no podía distinguir claramente el rostro en la penumbra. «Señor Eduardo», susurró Magdalena con urgencia, «creo que ya no podremos mantener el secreto por mucho más tiempo». Él asintió, sabiendo que el frágil castillo de naipes que había construido estaba a punto de derrumbarse. La verdad, esa verdad que había permanecido enterrada durante 16 años, comenzaba a emerger como una planta buscando la luz del sol. Victoria permanecía inmóvil en el jardín, su mano derecha aferrada al collar de la mariposa, mientras la brisa llevaba hasta el sótano las notas dispersas de aquella vieja canción sobre mariposas y estrellas que tanto significaba para todos ellos. Aquella noche, la mansión Montero se sumió en un silencio inquietante. Victoria no había pronunciado palabra durante la cena, perdida en sus pensamientos mientras jugueteaba con la comida en su plato. Eduardo la observaba por encima de su copa de vino, notando cómo su esposa lanzaba miradas furtivas hacia el jardín cada pocos minutos. «¿Te encuentras bien?», preguntó finalmente, rompiendo el pesado silencio. Victoria pareció sobresaltarse, como si hubiera olvidado que no estaba sola. «Creo que vi a alguien en el jardín esta tarde», respondió con voz temblorosa. «Una chica, me recordó a mí misma cuando era joven». Eduardo sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo la compostura. «Tal vez fue un reflejo en la ventana», sugirió intentando sonar casual. «No». Victoria sacudió la cabeza con firmeza. «Era real. ¿Y hay algo más?». Hizo una pausa, sus dedos encontrando automáticamente el collar de la mariposa. «He estado escuchando mi canción de cuna, la que solía cantar hace años. ¿La de las mariposas y estrellas?». «Sí, pero no soy yo quien la canta». Victoria levantó la vista y Eduardo vio lágrimas contenidas en sus ojos. «Eduardo, ¿hay algo que necesites decirme?». Antes de que pudiera responder, Magdalena entró apresuradamente al comedor. «Señora Victoria, disculpe la interrupción, pero tiene una llamada urgente en su estudio. Es de la Galería de Arte». Victoria dudó un momento antes de levantarse. Mientras salía del comedor, Eduardo notó que sus manos temblaban ligeramente. «Señor», susurró Magdalena una vez que Victoria estuvo fuera del alcance. «Tenemos un problema. Luna tiene fiebre alta». Eduardo se dirigió inmediatamente al sótano. Encontró a Sara sentada junto a la cama de su hermana, aplicando compresas frías en su frente. Luna murmuraba en sueños, palabras inconexas que poco a poco fueron tomando forma. «Mamá», susurró Luna en su delirio febril. «Mamá con su collar de mariposa, cantando junto al piano». Sara levantó la vista hacia Eduardo, sus ojos llenos de preguntas. «Necesitamos un médico», dijo con firmeza. Luna nunca había estado tan enferma. Eduardo sabía que era arriesgado, pero no tenía opción. Sacó su teléfono y llamó al doctor Ramírez, un viejo amigo de la familia conocido por su discreción. «Miguel, necesito tu ayuda. Es una situación delicada». Mientras esperaban al médico, Eduardo notó que Sara había comenzado a tararear suavemente la canción de las mariposas. «¿Dónde aprendiste esa melodía?», preguntó. «Siempre la hemos sabido», respondió Sara sin dejar de acariciar el cabello de su hermana. «Es como si fuera parte de nosotras, al igual que el recuerdo del invernadero, del perfume de jazmín y de ella, la mujer del collar, nuestra madre». Sara miró directamente a Eduardo. «Es su esposa, ¿verdad? Victoria Montero es nuestra madre». Eduardo se sentó pesadamente en una silla cercana.
¿Desde cuándo lo sospechas? Desde que nos trajo aquí. Al principio pensé que era solo un parecido, pero luego los recuerdos comenzaron a volver. El invernadero, la canción, su perfume y la forma en que nos mira cuando cree que no nos damos cuenta. Un ruido en las escaleras los interrumpió. El doctor Ramírez había llegado acompañado por Magdalena. Mientras examinaba a Luna, Eduardo no podía dejar de pensar en la conversación con Sara. La verdad estaba emergiendo por todos lados, como agua filtrándose por las grietas de un dique a punto de romperse. Es una infección, diagnosticó finalmente el doctor. Necesitará antibióticos y mucho reposo. Escribió una receta y miró a Eduardo con curiosidad. ¿Puedo preguntar quiénes son estas jovencitas? Su parecido con Victoria es asombroso. Miguel, necesito tu absoluta discreción en esto. El doctor asintió comprensivamente. Por supuesto, aunque, añadió mientras guardaba su estetoscopio, creo que algunos secretos no pueden mantenerse ocultos para siempre, especialmente cuando el pasado tiene una forma tan persistente de alcanzarnos. Después de que el doctor se marchara, Eduardo permaneció junto a las gemelas. Luna había caído en un sueño más tranquilo gracias a los medicamentos, pero seguía murmurando fragmentos de la canción. Sara, exhausta, se había quedado dormida en la silla junto a la cama de su hermana. Magdalena entró silenciosamente con una bandeja de té. Señor, hay algo más que debe saber. Mientras el doctor estaba aquí, la señora Victoria estuvo en el invernadero. La vi sacar una caja antigua de detrás de las macetas de orquídeas. ¿Qué tipo de caja? Una de madera con incrustaciones de nácar. Y, señor, estaba llorando mientras sostenía dos pequeños zapatitos de bebé. Eduardo cerró los ojos, sintiendo el peso de la situación. El pasado y el presente estaban convergiendo rápidamente y ya no había forma de mantenerlos separados. En el piso de arriba podía escuchar los pasos suaves de Victoria, moviéndose inquietos de un lado a otro en su estudio. La verdad, esa verdad que habían intentado mantener enterrada durante 16 años, estaba a punto de salir a la luz. Y cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual en la mansión Montero. El amanecer llegó con una calma engañosa a la mansión Montero. Luna había respondido bien a los antibióticos. Su fiebre había bajado considerablemente durante la noche. Sara dormitaba en un sillón cercano, agotada después de horas de vigilia junto a su hermana. Eduardo subió a la casa principal para cambiarse de ropa antes de ir a la oficina, pero se detuvo en seco al entrar en su habitación. Victoria estaba sentada en la cama, rodeada de fotografías antiguas y papeles amarillentos. La caja de madera con incrustaciones de nácar yacía abierta a su lado. 16 años, dijo ella sin levantar la vista. 16 años intentando enterrar el pasado y ahora está aquí, respirando bajo nuestro techo. Eduardo se quedó inmóvil en el marco de la puerta. Victoria, las tienes en el sótano, ¿verdad? Su voz era suave, casi resignada. Ah, mis niñas, no era una pregunta. Eduardo se acercó lentamente y se sentó junto a ella. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde que las trajiste. Este lugar, esta casa tiene oídos, Eduardo, y yo conozco cada rincón, cada sombra. Victoria tomó una fotografía de la caja. En ella, dos bebés idénticas dormían plácidamente en una cuna antigua. Sara y Luna, los nombres que elegí para ellas antes de... Su voz se quebró. Eduardo notó que entre los papeles había documentos de la Clínica Santa María y recortes de periódicos sobre Ricardo Fuentes. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó suavemente. Victoria soltó una risa amarga. ¿Qué debía decirte? Que me enamoré de un hombre casado cuando tenía 18 años, que quedé embarazada y mi familia me envió a una clínica para ocultar la vergüenza, que tuve que entregar a mis hijas porque él así lo exigió. Se levantó y caminó hacia la ventana, su silueta recortada contra la luz del amanecer. Ricardo Fuentes era poderoso, Eduardo. Su familia tenía influencia, conexiones. Cuando supo del embarazo, me dio dos opciones.
entregar a las niñas en adopción o ver cómo destruía a mi familia económica y socialmente. «Pero las visitabas en el orfanato», dijo Eduardo, recordando las palabras de Magdalena. «Al principio solo quería verlas de lejos, asegurarme de que estaban bien, pero no pude resistirme». Victoria tocó su collar de mariposa. Les cantaba cuando creía que nadie me veía. Les dejaba pequeños regalos, hasta que Ricardo lo descubrió y amenazó con llevárselas lejos, donde nunca pudiera encontrarlas. «¿Por eso te casaste conmigo?». Victoria se giró bruscamente. «No, me casé contigo porque te amaba, porque contigo encontré la paz que creí perdida para siempre. Pero el pasado nunca nos deja realmente, ¿verdad?». Un suave golpe en la puerta los interrumpió. Era Magdalena. «Señora, señor, Luna está preguntando por ustedes, por ambos». Victoria palideció. «Ella sabe». «Ambas lo saben», respondió Eduardo suavemente. «Tienen recuerdos, fragmentos, tu canción, tu perfume, el invernadero, las orquídeas», susurró Victoria. «Solía llevarlas al invernadero, de la clínica. Era el único lugar donde podíamos estar solas, donde podía abrazarlas sin que nadie nos viera». Eduardo tomó su mano. «Es hora, Victoria. Es hora de que la verdad salga a la luz». Ella asintió lentamente, tomando la caja de madera entre sus brazos. Juntos bajaron al sótano. Con cada paso, Victoria apretaba más fuerte la mano de Eduardo, como buscando la fuerza que necesitaba para enfrentar el momento que había temido y añorado durante 16 años. Cuando entraron en la habitación, Luna estaba despierta, sentada en la cama con la espalda apoyada en almohadas. Sara se había movido para sentarse junto a ella. Ambas levantaron la vista al mismo tiempo, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Victoria dio un paso adelante, sus piernas temblando visiblemente. «Mis niñas», susurró, y en su voz se mezclaban 16 años de amor contenido, de dolor silencioso, de anhelo reprimido. Luna fue la primera en reaccionar. «La canción de las mariposas», dijo con voz temblorosa. «Eras tú quien nos la cantaba». «Siempre fuiste tú», añadió Sara, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. «En todos nuestros recuerdos más antiguos, eras tú». Victoria se acercó, lentamente, como si temiera que las chicas pudieran desvanecerse si se movía demasiado rápido. Se sentó en el borde de la cama y abrió la caja de madera. Dentro había 2 pequeños colgantes de mariposa, idénticos al que ella llevaba. «Los mandé a hacer cuando nacieron», explicó con voz entrecortada, «uno para cada una. Pero nunca pude dárselos». Luna extendió una mano temblorosa hacia uno de los colgantes. «¿Por qué nos dejaste?», preguntó, y aunque había dolor en su voz, no había acusación. Victoria contempló la pregunta de Luna mientras acariciaba suavemente el colgante de mariposa. El silencio en el sótano era denso, cargado de 16 años de secretos y anhelos contenidos. «Nunca quise dejarlas», comenzó Victoria, su voz apenas un susurro. «Cada día desde que nacieron ha sido una lucha entre el deber y el amor, entre el miedo y el deseo de correr a buscarlas». Sara se acercó más a su hermana, ambas escuchando con atención mientras su madre comenzaba a desenredar la madeja de su pasado compartido. «Tenía 18 años cuando conocí a Ricardo Fuentes», continuó Victoria. «Era brillante, carismático, y me hizo sentir especial. No me importó que fuera mayor ni que estuviera casado. Me enamoré como solo una adolescente puede hacerlo, total y ciegamente». Eduardo se mantuvo en segundo plano, apoyado contra la mendoza pared, observando cómo su esposa finalmente liberaba las verdades que había guardado durante tanto tiempo. Cuando descubrí que estaba embarazada, Ricardo cambió. Su preocupación no era por mí o por ustedes, sino por su reputación, su matrimonio, su imperio empresarial. Victoria hizo una pausa secándose una lágrima. Mi familia estaba en problemas financieros entonces. Mi padre había invertido todo en proyectos con Ricardo. Con una palabra, él podía destruirnos.
Luna extendió su mano y tomó la de Victoria. El gesto, tan simple y a la vez tan profundo, hizo que las lágrimas corrieran libremente por el rostro de su madre. Me enviaron a la Clínica Santa María. Oficialmente, estaba recibiendo tratamiento por agotamiento nervioso. En realidad, me mantenían oculta mientras mi embarazo avanzaba. El único consuelo que tenía era el invernadero. Pasaba horas entre las orquídeas, hablándoles a ustedes, cantándoles nuestra canción. La recuerdo, susurró Sara. Las mariposas danzan bajo las estrellas, mientras la luna las mira bailar, completó Victoria, su voz mezclándose con la de su hija. La compuse para ustedes durante esos meses. Las orquídeas eran nuestro único público. Magdalena entró silenciosamente con una bandeja de té, pero esta vez no se retiró. Se quedó en un rincón, como una testigo silenciosa de la reunión que había ayudado a propiciar. Después de que nacieron, continuó Victoria, me permitieron estar con ustedes durante 3 días. Fueron los momentos más felices y más dolorosos de mi vida. Les puse sus nombres, Sara, por el amanecer que significaban en mi vida, y Luna por las noches que pasé soñando con tenerlas en mis brazos. ¿Por qué elegiste esos nombres específicamente?, preguntó Luna, su voz suave pero firme. Victoria sonrió a través de las lágrimas. Sara significa princesa en hebreo y tú, miró a su hija mayor, naciste primera, como una pequeña princesa abriendo el camino. Y Luna se volvió hacia la menor, porque naciste exactamente a medianoche, bajo una luna llena que iluminaba el jardín del hospital. Eduardo se acercó y puso una mano sobre el hombro de Victoria, ofreciéndole apoyo silencioso mientras ella continuaba su relato. Ricardo apareció al tercer día. Traía documentos de adopción y amenazas apenas veladas. O firmaba, o se aseguraría de que nunca pudiera encontrarlas. Mi familia perdería todo y yo sería internada permanentemente en la clínica psiquiátrica. ¿Por eso nos llevaron al orfanato?, preguntó Sara, sus ojos brillantes de mínimos comprensión y dolor. Sí, pero no me rendí completamente. Conseguí averiguar dónde las habían llevado y comencé a visitarlas en secreto. Magdalena, Victoria miró al ama de llaves con gratitud. Me ayudó a mantener el contacto. Ella trabajaba en el orfanato entonces. Magdalena se adelantó, sosteniendo un álbum de fotos que había traído consigo. Tomé estas fotografías durante esos años, dijo, entregándolo a las gemelas. Su madre nunca dejó de vigilar por ustedes. Sara y Luna abrieron el álbum con manos temblorosas. Allí estaban ellas, pequeñas e inconscientes de ser fotografiadas, jugando en el patio del orfanato, dormidas en sus camitas, celebrando cumpleaños con los otros niños. Y en algunas imágenes, casi oculta en las sombras, se podía distinguir la figura de Victoria, observándolas desde lejos. Cuando Ricardo lo descubrió, continuó Victoria, fue implacable. Me dio un ultimátum, o me alejaba definitivamente, o se aseguraría de que las transfirieran a un orfanato en el extranjero, donde nunca pudiera encontrarlas. ¿Y por eso dejaste de visitarnos?, preguntó Luna, su voz quebrándose ligeramente. Fue la decisión más difícil de mi vida, pero preferí saber que estaban cerca, aunque no pudiera verlas, a arriesgarme a perderlas para siempre. Victoria tomó aire profundamente. Poco después conocí a Eduardo. Él me salvó sin saberlo. Me dio una razón para seguir adelante, aunque mi corazón estuviera partido en 1000 pedazos. Eduardo se arrodilló junto a la cama, uniéndose al círculo íntimo que se había formado. Si hubiera sabido, comenzó, pero Victoria lo interrumpió suavemente. No podías saberlo, nadie podía. Construí muros tan altos alrededor de mi pasado que ni yo misma podía escalar para mirar atrás. Pero ahora estamos aquí, completó Sara apretando la mano de su madre, y ya no hay muros entre nosotros. Luna, que había estado hojeando el álbum, se detuvo en una foto particular. Este collar, dijo tocando la imagen, siempre lo llevas puesto. Victoria se llevó la mano al collar de mariposa. Era de mi abuela. Me lo dio el día que nacieron ustedes.
diciéndome que las mariposas siempre encuentran su camino de regreso a casa, no importa cuán lejos vuelen. Sus ojos se llenaron de nuevas lágrimas. Y tenía razón. Han vuelto a mí. Los días siguientes, en la mansión Montero, transcurrieron en una especie de nebulosa emocional, donde el pasado y el presente se entrelazaban como hilos de un tapiz complejo. Victoria había trasladado a las gemelas a habitaciones en la casa principal, transformando el ala este, raramente utilizada, en su nuevo espacio. «Es hora de dejar las sombras atrás», había dicho mientras supervisaba la mudanza. «Ya no más secretos, no más escondites». Eduardo observaba la transformación de su hogar con una mezcla de asombro y admiración. Victoria parecía haber recuperado una vitalidad que él nunca había conocido en ella. Sus movimientos eran más ligeros, su risa más frecuente, como si un peso invisible hubiera sido levantado de sus hombros. Esa mañana, mientras desayunaban todos juntos en la terraza, Luna hizo una pregunta que flotaba en el aire desde hacía días. ¿Qué pasará cuando la gente sepa sobre nosotras? Victoria dejó su taza de té sobre la mesa con cuidado. «La verdad siempre encuentra su camino hacia la luz», respondió después de un momento, «y estoy cansada de esconderme». «Pero Ricardo Fuentes», comenzó Sara, dejando la frase inconclusa. «Ya. No tiene poder sobre nosotros», intervino Eduardo con firmeza. «Las amenazas y el miedo solo funcionan en la oscuridad. Es tiempo de que esta familia camine bajo el sol». Magdalena, que servía el desayuno, asintió aprobatoriamente. Durante años había sido la guardiana silenciosa de estos secretos y ahora podía ver cómo las piezas finalmente encajaban en su lugar. «Hay algo que quiero mostrarles», dijo Victoria, levantándose de la mesa. Condujo a todos hacia su estudio, una habitación que hasta entonces había mantenido celosamente privada. Dentro, junto a su escritorio, había un piano que nadie había visto tocar jamás. Victoria se sentó frente al instrumento, sus dedos acariciando suavemente las teclas. Durante todos estos años, cuando el dolor de su ausencia se volvía insoportable, venía aquí. La música era mi único consuelo. Comenzó a tocar suavemente, y las notas familiares de la canción de las mariposas llenaron la habitación. Sara y Luna se acercaron al piano, atraídas por la melodía que había habitado sus sueños durante tanto tiempo. «¿Nos enseñarías?», preguntó Luna, sentándose junto a su madre en el banco del piano. Las siguientes horas transcurrieron entre notas musicales y risas. Victoria enseñaba pacientemente a sus hijas los acordes de la canción, mientras Eduardo y Magdalena observaban desde la puerta, testigos silenciosos de esta sanación familiar. «Señor Eduardo», susurró Magdalena, «hay algo que debe saber. La prensa han empezado a hacer preguntas. Alguien en el hospital debe haber comentado sobre el parecido de las gemelas con la señora Victoria». Eduardo asintió. Era inevitable. En una sociedad donde los secretos eran moneda corriente, la verdad tenía una forma peculiar de abrirse. «Camino. ¿Recuerdas cuando nos conocimos?», preguntó Victoria a Eduardo más tarde esa noche, mientras estaban solos en la terraza. Las gemelas se habían retirado a su nueva habitación, donde podían escucharlas practicando la melodía en un teclado electrónico que Eduardo había comprado esa tarde. «Como si fuera ayer», respondió él. «Estabas en aquella exposición de arte, pretendiendo interesarte por pinturas que claramente te aburrían». Victoria sonrió. «Me acerqué a ti porque parecías tan fuera de lugar como yo. Pero la verdad es que estaba allí siguiendo a Ricardo. Había descubierto que planeaba transferir a las niñas a un orfanato en Europa. Necesitaba encontrar una forma de impedirlo». «¿Y la encontraste?». «No de la manera que esperaba». Victoria tomó la mano de su esposo. «Me enamoré de ti, Eduardo, real y profundamente, y ese amor me dio la fuerza para enfrentar a Ricardo. Le dije que si intentaba llevarse a las niñas, revelaría toda la verdad sin importar las consecuencias. ¿Por eso se fue a Europa?». «Sí. Eligió desaparecer antes que enfrentar el escándalo. Pero el miedo permaneció hasta hoy». En ese momento,
Las notas de la canción de las mariposas flotaron desde la habitación de las gemelas, ahora más firmes, más seguras. Victoria cerró los ojos, dejando que la melodía la envolviera. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo suavemente. Durante años pensé que mantener el secreto era protegerlas, pero ahora me doy cuenta de que la verdad, por dolorosa que sea, es la única forma de amor verdadero. Eduardo la abrazó por detrás, ambos contemplando el jardín nocturno donde las orquídeas brillaban bajo la luz de la luna. En el invernadero, las flores que Victoria había cuidado durante tantos años parecían más vibrantes que nunca, como si ellas también celebraran la reunión de esta familia fragmentada. Mañana, dijo Victoria con determinación, llamaré a una conferencia de prensa. Es hora de que el mundo conozca nuestra historia. No más sombras, no más secretos. ¿Estás segura?, preguntó Eduardo, aunque ya conocía la respuesta. Completamente. Las mariposas no pueden volar en la oscuridad. Necesitan la luz del sol para desplegar sus alas. La mañana de la conferencia de prensa amaneció con un cielo inusualmente claro para Ciudad de México. Victoria se encontraba frente al espejo de su vestidor, ajustando el collar de mariposa que había sido testigo silencioso de tantos secretos. Sus manos temblaban ligeramente, mientras Sara la ayudaba a aplicar el último toque de maquillaje. ¿Estás nerviosa?, preguntó su hija, observando el reflejo de ambas en el espejo. La similitud entre madre e hija era aún más evidente ahora, que compartían el mismo espacio, la misma luz. Aterrada, admitió Victoria con una sonrisa tenue, pero también en paz, como si cada decisión, cada momento de dolor y alegría me hubiera llevado exactamente a este instante. Luna entró en la habitación, llevando 3 cajas pequeñas de terciopelo azul. Magdalena encontró esto en el ático, dijo, entregándole una a su madre y otra a su hermana. Dijo que era el momento adecuado. Victoria abrió su caja y contuvo el aliento. Dentro había un par de pendientes con forma de mariposa, a juego con su collar. Eran de mi abuela, susurró. Los usó el día de mi nacimiento y me los dio cuando cumplí 18 años, poco antes de que naciéramos, completó Sara, suavemente, abriendo su propia caja para encontrar un pendiente idéntico. Uno para cada una, sonrió Luna, sosteniendo el suyo. Como si el destino hubiera estado preparando este momento desde hace años. Eduardo apareció en la puerta del vestidor, impecable en su traje oscuro. Se detuvo un momento, observando la escena frente a él. Madre e hijas tan similares y a la vez tan únicas, cada una con sus pendientes de mariposa. Los periodistas están llegando, anunció suavemente. ¿Estás lista? Victoria se levantó, alisando su vestido azul marino. Lo estoy, pero antes necesito mostrarles algo. Guió a su familia hacia el invernadero, ese espacio que había sido su refugio durante tantos años. Las orquídeas estaban en plena floración, sus pétalos brillando bajo la luz matinal que se filtraba por los cristales. Cada una de estas orquídeas, explicó Victoria, acariciando suavemente un pétalo, tiene una historia. Esta variedad particular, señaló una flor de un intenso púrpura, florece 2 veces al año. La planté el día que nacieron ustedes y ha florecido fielmente cada vez, como un recordatorio de que la vida siempre encuentra una manera de renacer. ¿Por eso pasabas tanto tiempo aquí?, se preguntó Luna, comprendiendo de repente. Era mi forma de mantenerlas cerca, asintió Victoria. Cada flor, cada brote nuevo, me recordaba que ustedes estaban creciendo en algún lugar, convirtiéndose en las hermosas jóvenes que son hoy. Magdalena entró en el invernadero, su rostro mostrando una mezcla de preocupación y determinación. Señora Victoria, hay algo que debe saber antes de la conferencia. He recibido una llamada. Ricardo Fuentes ha regresado a México. Un silencio tenso cayó sobre el invernadero. Victoria se tensó visiblemente, pero su mano, que sostenía una maceta, permaneció firme. ¿Cuándo?, preguntó Eduardo, dando un paso protector hacia su familia. Esta mañana. Aparentemente, se enteró de los rumores sobre las gemelas y tomó el primer vuelo desde París.
Victoria dejó la maceta con cuidado y se giró hacia sus hijas. «Esto no cambia nada», dijo con firmeza. «Ya no tiene poder sobre nosotros. La verdad es más fuerte que cualquier amenaza». Sara y Luna se acercaron a su madre, cada una tomando una de sus manos. «No estás sola esta vez», dijo. «Sara, nunca más lo estarás», añadió Luna. Eduardo observaba la escena con una mezcla de orgullo y preocupación. En los últimos días había visto a su esposa transformarse, recuperar una fuerza que ni siquiera sabía que había perdido. Pero Ricardo Fuentes era un hombre poderoso, acostumbrado a salirse con la suya. «Victoria», comenzó, pero ella lo interrumpió con una sonrisa serena. «Lo sé, amor. Sé que es peligroso, pero hay algo que Ricardo nunca entendió. El poder del amor es más fuerte que el miedo». Y ahora miró a sus hijas. «Tengo todo el amor que necesito». Magdalena se aclaró la garganta. «También hay algo más. Durante todos estos años he guardado algo». Sacó un sobre amarillento de su delantal. «Son las cartas que la señora Victoria escribió para las niñas. Una cada cumpleaños, cada Navidad. Nunca pudo enviarlas, pero las guardé todas». Victoria tomó el sobre con manos temblorosas. «Mis cartas, pensé que las había destruido». «No podía hacerlo», respondió Magdalena. «Sabía que algún día serían necesarias. Y hoy, antes de enfrentar al mundo, creo que sus hijas deberían leerlas». Sara y Luna tomaron el sobre, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Victoria las observaba mientras sacaban las cartas, cada una un testimonio de su amor inquebrantable, de su dolor silencioso, de su esperanza eterna. «Mis queridas mariposas», leyó Luna en voz alta, su voz temblando ligeramente. «Hoy cumplen 5 años, y aunque no puedo estar con ustedes, mi corazón vuela hacia donde estén». Victoria cerró los ojos, las palabras que había escrito hace tanto tiempo volviendo a ella como una marea. Cuando los abrió, su mirada estaba llena de determinación. «Es hora», dijo ajustando su collar de mariposa, «es hora de que el mundo conozca nuestra historia, todas las partes de ella». Juntos, como la familia que siempre debieron ser, salieron del invernadero hacia la sala donde los periodistas esperaban. El sol brillaba con fuerza, haciendo destellar los pendientes de mariposa que las 3 mujeres llevaban como un símbolo de su unión finalmente restaurada. La sala de conferencias de la mansión Montero se había transformado en un mar de cámaras y micrófonos. Los periodistas más importantes de México se habían reunido, atraídos por los rumores de una revelación extraordinaria por parte de Victoria Montero, la reconocida poetisa y esposa del empresario Eduardo Montero. Victoria se encontraba tras el podio, flanqueada por Eduardo y sus hijas. El silencio cayó sobre la sala cuando comenzó a hablar, su voz clara y firme a pesar de la emoción que amenazaba con desbordarla. «Durante 16 años», comenzó, «he vivido con un secreto que ha pesado en mi corazón cada día, cada hora, cada minuto. Hoy estoy aquí para compartir esa verdad con ustedes, no por obligación o miedo, sino por amor». Los flashes de las cámaras iluminaban la sala mientras Victoria relataba su historia. Habló de su juventud, de decisiones tomadas en momentos de vulnerabilidad, de amenazas y sacrificios. Pero sobre todo, habló del amor. Un amor que sobrevivió al tiempo, a la distancia y al silencio. «Estas hermosas jóvenes a mi lado», dijo, girándose hacia Sara y Luna, «son mis hijas. Las di en adopción hace 16 años, no por elección, sino por coerción. Hoy el destino las ha traído de vuelta a mí, y no permitiré que nada ni nadie nos separe nuevamente». Un murmullo recorrió la sala. Los periodistas se inclinaron hacia adelante, sus bolígrafos raspando furiosamente contra sus libretas. En ese momento, una voz se alzó desde el fondo de la sala. «¿Y qué hay de Ricardo Fuentes?». Victoria se tensó visiblemente, pero su voz permaneció firme. «Ricardo Fuentes es parte de esta historia, sí. Era un hombre poderoso que usó ese poder para separar a una madre de sus hijas. Pero el poder basado en el miedo tiene una debilidad fundamental:
se desmorona ante la verdad. Como si hubiera sido convocado por sus palabras, la puerta de la sala se abrió. Ricardo Fuentes, más envejecido pero todavía imponente, entró con paso decidido. Los periodistas se giraron en sus asientos, las cámaras enfocándose en este nuevo protagonista del drama. «Victoria», su voz resonó en la sala. «¿Realmente quieres hacer esto?» Eduardo dio un paso adelante, pero Victoria lo detuvo con un gesto suave. Se irguió en toda su estatura, el collar de mariposa brillando bajo las luces. «Ya no hay nada que puedas hacer, Ricardo. Las amenazas, el miedo, el dinero, nada de eso importa ahora. Mira a tus hijas. Mira en qué hermosas mujeres se han convertido, a pesar de todo el daño que causaste». Sara y Luna se mantuvieron firmes junto a su madre, sus pendientes de mariposa brillando como un eco del collar de Victoria. Ricardo las miró, y por primera vez algo pareció quebrarse en su expresión de control. «Nunca quise», comenzó, pero Victoria lo interrumpió. «¿Nunca quisiste qué? ¿Separar a una madre de sus hijas? ¿Usar tu poder para destruir vidas? Las decisiones que tomamos nos definen, Ricardo. Y hoy, frente a todo México, tus decisiones quedarán expuestas». Los periodistas observaban el intercambio con atención, febril, sus cámaras capturando cada momento. Ricardo dio un paso atrás, su fachada de control desmoronándose visiblemente. «Tienes razón», dijo finalmente, su voz apenas audible. «He vivido con esta culpa durante 16 años. Cada día, cada noche, pensando en el daño que causé. Y ahora es tiempo de hacer lo correcto», completó Victoria. «No por mí, no por ti, sino por ellas». Luna, que había permanecido en silencio, dio un paso adelante. «Durante años nos preguntamos por qué nuestra madre nos había abandonado. Ahora sabemos la verdad, y aunque el pasado no puede cambiarse, el futuro está en nuestras manos». Sara se unió a su hermana. «No buscamos venganza ni retribución. Solo queremos la oportunidad de ser la familia que siempre debimos ser». Ricardo las miró largamente, como si las viera realmente por primera vez. Luego, ante la sorpresa de todos, se acercó al podio. «Quiero hacer una declaración», dijo, su voz quebrándose ligeramente. «Todo lo que Victoria ha dicho es verdad. Usé mi poder y mi influencia para separar a una madre de sus hijas. Es hora de que asuma la responsabilidad de mis acciones». La sala estalló en una cacofonía de preguntas y flashes. Victoria observaba la escena con una mezcla de asombro y alivio. Eduardo la rodeó con un brazo protector, mientras Sara y Luna se acercaban más a ellos, formando un círculo inquebrantable. «Las mariposas siempre encuentran su camino a casa», susurró Victoria tocando su collar. «Mi abuela tenía razón». Los periodistas seguían disparando preguntas, pero para la familia Montero, el mundo exterior había dejado de existir por un momento. Estaban juntos, finalmente, bajo la luz de Minoxis, la verdad, y ninguna sombra del pasado podría oscurecer ese momento. Las semanas siguientes a la conferencia de prensa transcurrieron en un torbellino de emociones y ajustes. La historia de la familia Montero había capturado la imaginación del público, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y redención. Las redes sociales bullían con mensajes de apoyo y las revistas competían por conseguir entrevistas exclusivas. Victoria había decidido canalizar toda esta atención de manera positiva. Junto con Eduardo, establecieron una fundación para ayudar a madres jóvenes en situaciones vulnerables, asegurándose de que ninguna otra mujer se viera obligada a separarse de sus hijos por presiones externas. Esa mañana, mientras Victoria supervisaba la transformación del antiguo orfanato San Ángel en el primer centro de la fundación, Sara y Luna la acompañaban, cada una aportando sus propias ideas para el proyecto. «Necesitamos un espacio para clases de música», sugirió Luna, recordando cómo la melodía de las mariposas había sido un hilo conductor en su historia. «La música tiene el poder de sanar, y un invernadero», añadió Sara sonriendo a su madre, «un lugar donde las madres puedan encontrar paz y conexión con sus hijos, como tú lo hiciste con nosotras».
Victoria abrazó a sus hijas, abrumada por el momento. Es perfecto. Transformaremos un lugar de separación en uno de unión y esperanza. Magdalena, que se había convertido en la directora ejecutiva de la fundación, se acercó con unos planos. Los arquitectos han incorporado todas nuestras sugerencias. El invernadero será el corazón del edificio, visible desde todas las habitaciones. Como el amor de una madre, murmuró Victoria, siempre presente, aunque no siempre visible. Eduardo llegó en ese momento, acompañado por una sorpresa, Ricardo Fuentes. El hombre que una vez había usado su poder para separar a esta familia, ahora se presentaba con humildad, sosteniendo una carpeta de documentos. He transferido todas mis acciones en empresas de desarrollo social a la fundación, anunció Ricardo. No puede compensar el daño que causé, pero espero que ayude a prevenir que otras familias sufran lo que ustedes sufrieron. Victoria lo observó por un momento, buscando en su rostro al hombre que una vez la había aterrorizado. En su lugar, encontró a alguien transformado por el peso de sus propias acciones y el poder del perdón. Gracias, dijo simplemente. El perdón no cambia el pasado, pero abre las puertas al futuro. Luna, que había estado observando la escena, en silencio se acercó a Ricardo. ¿Podrías contarnos sobre nuestra abuela? La madre de mamá. Nunca llegamos a conocerla. Ricardo pareció sorprendido por la pregunta, pero asintió lentamente. Era una mujer extraordinaria. Fue ella quien me buscó después de que nacieron, suplicándome que reconsiderara mi decisión. El collar de mariposa que Victoria lleva era suyo. Ella nunca dejó de creer que un día nos encontraríamos, añadió Victoria tocando su collar. Incluso en sus últimos días, me decía que las mariposas siempre encuentran su jardín de origen. Sara se acercó a una de las ventanas del antiguo orfanato, donde un grupo de mariposas revoloteaba alrededor de un arbusto florecido. Como nosotras, dijo suavemente, encontramos nuestro camino de regreso. Eduardo, que había estado revisando los planos con Magdalena, llamó la atención de todos. Miren esto, señaló un espacio en el diseño. Hemos decidido nombrar el auditorio principal Sala Mariposa, en honor a esta historia. Victoria sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Es perfecto. Un recordatorio de que la transformación más hermosa a menudo nace del dolor más profundo. Mientras recorrían el edificio, cada rincón comenzaba a cobrar vida con posibilidades. Las antiguas habitaciones compartidas se convertirían en espacios acogedores para madres e hijos. El patio donde Sara y Luna habían jugado de pequeñas sería un jardín sensorial, lleno de flores que atraerían mariposas reales. ¿Recuerdas cuando nos escapamos?, preguntó Luna a su hermana mientras caminaban por el antiguo patio. Nunca imaginamos que escapar nos llevaría de vuelta a casa. Sara asintió, entrelazando su brazo con el de su hermana. El destino tiene una forma curiosa de trabajar. Nos alejamos buscando un hogar, sin saber que cada paso nos acercaba a... La Victoria las observaba desde la distancia, su corazón rebosante de amor y gratitud. El círculo se había cerrado. El lugar que había sido testigo de su separación ahora sería un monumento a la reunión, la sanación y la esperanza. Magdalena se acercó con una caja antigua que había encontrado en el almacén. Señora Victoria, mire esto. Dentro había fotografías descoloridas de las gemelas cuando eran bebés, tomadas en secreto por una de las enfermeras de la clínica. Mis pequeñas mariposas, susurró Victoria, acariciando las imágenes. Incluso entonces ya eran tan fuertes, tan resilientes. Eduardo la abrazó por detrás observando las fotografías sobre su hombro. Como su madre, dijo suavemente. La fuerza no siempre está en resistir, a veces está en saber cuándo dejar ir y cuándo luchar para recuperar. Ricardo, que se había mantenido discretamente en segundo plano, se acercó con algo en sus manos, un diario antiguo. Encontré esto entre mis cosas, dijo entregándoselo a Victoria. Son las cartas que me escribiste durante el embarazo. Nunca tuve el valor de destruirlas, ni de responderte.
Victoria tomó el diario con manos temblorosas. Era otro fragmento de su historia, otra pieza del rompecabezas que finalmente encontraba su lugar. Un año después, el Centro Mariposa abría sus puertas oficialmente. El antiguo orfanato se había transformado en un espacio luminoso y acogedor, donde las paredes que una vez guardaron secretos y separaciones ahora resonaban con risas y esperanza. Victoria estaba en el podio, nuevamente, pero esta vez no había miedo en su corazón, solo gratitud y propósito. Sara y Luna estaban a su lado, radiantes en vestidos que hacían juego con sus inseparables pendientes de mariposa. Hace un año, comenzó Victoria, su voz clara y segura. Compartí con ustedes una historia de pérdida y reencuentro. Hoy estamos aquí para asegurarnos de que ninguna otra madre tenga que enfrentar sola las tormentas de la vida. El invernadero, visible a través de las paredes de cristal del auditorio, brillaba bajo el sol de la mañana. Las orquídeas que Victoria había trasplantado de su casa florecían abundantemente, como si celebraran este nuevo comienzo. Cada flor en nuestro invernadero, continuó, representa una historia de esperanza. Cada mariposa que visita nuestro jardín nos recuerda que siempre hay un camino de regreso a casa. Eduardo observaba desde la primera fila, su rostro reflejando el orgullo y amor que sentía por su familia. Junto a él, Magdalena enjugaba discretamente una lágrima. Ricardo Fuentes, sentado al otro lado, mantenía la cabeza inclinada, su expresión una mezcla de arrepentimiento y redención. Sara tomó el micrófono después de su madre. Luna y yo crecimos en estas paredes, soñando con el día en que encontraríamos nuestro lugar en el mundo. Hoy, este lugar se transforma en un puente entre el pasado y el futuro, entre el dolor y la esperanza. Luna continuó. La canción de las mariposas que nuestra madre nos cantaba se ha convertido en el himno de este centro. Cada tarde, en nuestras clases de música, nuevas voces se unen al coro, recordándonos que la melodía del amor nunca se pierde realmente. Victoria observó a sus hijas con el corazón rebosante de amor. En el último año, habían florecido de maneras que nunca hubiera imaginado. Sara había descubierto su pasión por la arquitectura y ya estaba diseñando expansiones para el centro. Luna, por su parte, dirigía el programa de musicoterapia, transformando el dolor en melodías de sanación. El Centro Mariposa, retomó Victoria, no es solo un edificio, es un testimonio de que el amor verdadero siempre encuentra su camino. Es un faro de esperanza para aquellos que enfrentan sus propias tormentas. Después de la ceremonia, la familia se reunió en el invernadero. Victoria guió a sus hijas hacia una nueva sección, donde 2 orquídeas especiales acababan de florecer. Las planté el día que las encontré bajo el viaducto, explicó, acariciando suavemente los pétalos. Sara señaló la flor de tonos, rosados y luna, indicó la de pétalos blancos con centro púrpura. Como las que tenías en la clínica, recordó Luna, su voz suave con la memoria. Exactamente. Porque algunas historias necesitan ser contadas una y otra vez para recordarnos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Eduardo se unió a ellas, trayendo una sorpresa, un álbum nuevo, su cubierta decorada con mariposas en vuelo. Para escribir los nuevos capítulos, dijo entregándoselo a Victoria. Magdalena apareció con una bandeja de té y sus famosas galletas de canela. La primera foto debería ser esta, sugirió, señalando a la familia reunida en el invernadero, rodeada de flores y luz. La familia que el destino separó y el amor reunió, asintió Victoria abrazando a sus hijas. Y así, mientras el sol de la tarde bañaba el invernadero en tonos dorados, la familia Montero comenzaba a escribir un nuevo capítulo en su historia. Las mariposas danzaban entre las flores, libres y hermosas, como un recordatorio constante de que el amor verdadero, como las alas de una mariposa, puede llevarnos a casa sin importar cuán lejos hayamos volado. ¿Saben qué?, dijo Luna, mientras observaban una mariposa posarse en una de las orquídeas. Creo que la abuela tenía razón. Las mariposas siempre encuentran su jardín de origen. Y nosotras encontramos el nuestro,
completó Sara, apretando la mano. Fa de su madre. Victoria sonrió, su collar de mariposa brillando bajo la luz del atardecer. No es el final de nuestra historia, dijo suavemente. Es solo el comienzo de una nueva. Y mientras el sol se ponía sobre el centro mariposa, sus rayos atravesaban los cristales del invernadero, creando un caleidoscopio de colores que bailaba sobre las paredes. Era como si la luz misma celebrara esta victoria del amor sobre el miedo, de la verdad sobre los secretos, de la familia sobre la soledad. Queridos lectores, esta historia de amor, pérdida y reencuentro nos recuerda que los lazos familiares son más fuertes que cualquier adversidad. Si esta narrativa ha tocado sus corazones, los invitamos a compartirla con otros que puedan necesitar un recordatorio de que siempre hay esperanza, siempre hay un camino de regreso a casa. No olviden suscribirse a nuestro canal para más historias que celebran el poder transformador del amor y la verdad. Los esperamos en los comentarios para compartir sus propias historias de reencuentro y redención.